Bueno, pues soy Isabel Vaquero, encantada de estar aquí y de dar las gracias a todo el equipo del SEO Santoma por contar conmigo para poder llevar a cabo esta labor, que me parece muy bonita y espero hacerlo bien. Y me tenéis a vuestra disposición a partir de ahora cuando queráis, si tenéis alguna duda, algún problema, alguna inquietud, pues estoy en el servicio de oftalmología del Hospital Clínico de aquí y si queréis saber los días más concretos, pues en consulta estoy los lunes, los miércoles y los viernes, ¿vale? Por si tenéis alguna duda. Pues vamos a empezar hablando de qué es lo que pasa cuando un paciente tiene un pseudosantoma elástico a nivel ocular. Ahora ya la profesora María ha contado perfectamente qué es lo que pasa. El pseudosantoma es una enfermedad rara del tejido conectivo, que es una alteración genética que lo que lleva es a la formación pues, de una calcificación en un tejido que no se debe calcificar. Y los órganos diana están a nivel cardiovascular, están a nivel retiniano y a nivel de la piel. Pues bien, para poder ver qué es lo que pasa a nivel ocular, vamos a hacernos primero una composición de lugar que nos diga o que veamos dónde se produce ese daño. Esto es una imagen del globo del ojo en el que podemos ver primero la parte de la córnea, que es la capa transparente, después está formado por el cristalino, que es la parte de atrás, en medio está el iris, por donde pasa la luz, y lo más importante es la retina. La retina es la parte naranja, que es la parte interna del ojo. Aquí hay una cavidad que está formado por un gel que es transparente, que es el vitrio. La parte de fuera es lo blanco del ojo, donde van los músculos que permiten el movimiento. Toda la información que recibimos desde fuera visual va a través de las fibras del nervio óptico al cerebro para procesar esa información y es como vemos. Bien, si nosotros no llega el paciente a la consulta y dilatamos la retina, la pupila, vamos a ver qué nos encontramos. Y lo que nos encontramos, si es un paciente normal, es esta imagen. En la imagen lo que se ve es la papila de frente, que es la que lleva toda la información hacia el cerebro, vemos los vasos sanguíneos y sobre todo vemos la parte central, que es la mácula. La mácula es por donde mejor vemos, que es lo que más nos tememos que se puedan dañar porque, claro, es la visión central. Si nosotros ahondamos un poquito más y sabemos que el pseudosantoma, donde se produce el daño, es en la retina, tenemos que ver qué parte de la retina se va a dañar. Pues si hacemos una imagen tomográfica, que es un aparato que tenemos en la consulta, que es este de aquí, es una técnica no invasiva, que lo que vamos a hacer es ver un corte casi histológico de la retina. Esto sería el nervio óptico y esto sería la mácula, por donde mejor vemos. Entonces, ¿en qué capa se va a producir esa alteración? Pues la capa es en la membrana de Bruch, que si vemos aquí es un esquema más amplio, la capa de toda la retina está por encima, la capa del epitelio pigmentario estaría aquí y más abajo estaría la membrana de Bruch. Debajo de ella la coriocapilar, que esta imagen de aquí más moteada, y este es una capa vascular que nos va a permitir lo que es el riego de toda la retina externa, es decir, de toda esta parte de aquí. ¿Por qué se altera esta membrana de Bruch? Se altera porque hemos visto que en el pseudosantoma elástico lo que se altera es el tejido elástico y la membrana de Bruch está formada por ese tejido elástico, está formada por una capa colágena interna y externa y por la membrana de Bruch que está en el centro. Esa membrana de Bruch se va a calcificar, se va a dañar y se va a fracturar, es decir, que se va a dañar. La membrana de Bruch cuando se daña, ¿qué pasa? Que deja de realizar su función. No es capaz de mantener la estructura normal del ojo, va a dañar las células que se encuentran por encima del epitelio pigmentario, por tanto de la retina, de por donde mejor vemos, es decir, por las células neurosensoriales, y también va a dañar la coriocapilar, que es la que permite la circulación. Esto es lo que puede hacer perder la visión. Por lo tanto, es en las capas externas, en la membrana de Bruch, donde existe ese tejido elástico, lo que se nos va a alterar. Pues bien, sabiendo esto, nos preguntamos qué signos oftalmológicos nos vamos a encontrar. Es decir, cuando un paciente con un pseudosantoma elástico llega a la consulta, nosotros tenemos que pensar
en qué signos que sean distintos de un fondo de ojo normal vamos a encontrarnos para poder diagnosticar esa enfermedad. Pues estos signos, vamos a ver el primero que va a aparecer, esta imagen en piel de naranja. La imagen en piel de naranja es ese moteado que hay aquí, amarillento, druseinoide, que se localiza en la parte temporal a la mácula, al centro, que se ve aquí una imagen un poco más amplia. ¿Y eso qué significa? Lo que significa es que empieza el proceso de calcificación en la membrana de Bruch. La membrana de Bruch empieza a alterarse en el polo posterior porque es donde se encuentra más adelgazada. Al encontrarse más adelgazada, empieza ahí el proceso, adquiriendo un color blanquecino. Cuando va avanzando, hay parte de retina sana y parte que está calcificada, de ahí ese moteado. Por tanto, es una zona de transición entre la retina sana, que estaría por aquí, y la retina que ya se calcifica. Ese es el primer signo. Este signo puede preceder hasta en 8 años a la aparición del siguiente signo, que es lo que todos conocemos porque es un signo muy característico, que es la estría angioide. Las estrías angioides son la verdadera ruptura de la membrana de Bruch. Aquí hemos visto la imagen del OCT, como la parte más externa de la retina se encuentra rota. ¿Cómo se ve funduscópicamente? Pues se ve con esas líneas que son circulares alrededor del nervio óptico, cómo esas líneas se van radiando hacia la parte más periférica, dando ramificaciones primarias y también secundarias. Y presento estas dos imágenes porque pueden ser de formas distintas y de color distinto. Esta de aquí es una imagen de un color más marronáceo, más fina. Sin embargo, esta de aquí se confunde a veces incluso con los vasos sanguíneos y es de un color más rojizo y de tamaño muchísimo mayor. Parece ser, no se sabe muy bien, si estas estrías angioides crecen o no crecen con el tiempo. Sin embargo, según algunos autores, sí van a crecer tanto en longitud como en grosor. ¿Qué pasa cuando se tiene una estría angioide? Pues si no pasa por el centro de la visión, no tenemos pérdida de visión. Sí podemos tener pérdida de visión cuando esa estría angioide va a pasar por cerca o por el medio o cerca de donde se encuentra la mácula, porque es por donde mejor vemos. Pero no significa que exista una pérdida de visión ya, nada más que se tiene. ¿Por qué? Porque la membrana de Bruch empieza a alterarse, pero no se alteran las capas que están por encima. Es decir, si se mantiene una buena función del epitelio pigmentario o de la coro capilar, estas estrías no van a hacer perder visión. Veremos más adelante cuándo se pierde realmente visión. Este otro fenómeno es el fenómeno paraestría, que aparece en el pseudosantoma, que realmente lo que significa es que empieza a aparecer una zona de atrofia peripapilar, que es esta zona blanquecina, irregular, que acompaña a la estría angioide, que se acompaña de lo que indica la flecha, tanto en una imagen como en otra, que esas flechas lo que indican es una zona de mayor pigmentación. Y este fenómeno paraestría lo que nos indica que existe actividad de la enfermedad. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque tenemos otra técnica en la consulta, que es una técnica no invasiva, que es la autofluorescencia, que vamos a ver si lo entendemos un poco para saber por qué se produce o por qué sabemos que esto es un fenómeno de actividad. Normalmente la autofluorescencia se tiene en el ojo. La autofluorescencia es un fenómeno que nosotros al realizar una fotografía al fondo del ojo nos da una imagen, hay una sustancia que es la lipofucsina, que se localiza en el epitelio pigmentario retiniano, que es fluorófora, es decir, que ella va a emitir luz cuando nosotros le damos una luz a ella. Entonces, el fondo normal de un epitelio pigmentario sano que tiene la lipofucsina se vería de esta manera totalmente difusa. Es decir, que no existe ninguna alteración salvo una imagen homogénea. ¿Qué pasa cuando el epitelio pigmentario se muere? Pues entonces no hay lipofucsina, no emite luz. Las zonas de atrofia que hemos visto antes aparecen hipoautofluorescentes, es decir, están muertas. Pero nos encontramos en las zonas donde estaba la hiperpigmentación hiperautofluorescente. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene el epitelio pigmentario más lipofucsina de la cuenta.
Esta mala hipofusina de la cuenta se debe a que el epitelio pigmentario está alterándose, se está dañando y no es capaz de eliminar esa cantidad de producto de desecho. Por lo tanto, lo que nos indica que esta zona de atrofia está avanzando y existe un epitelio pigmentario que se está dañando. No sé si ha quedado claro, más o menos, ¿no? Ahora, ¿qué aparece también en un pseudosantoma? Pues aparece las drusas del nervio óptico. Las drusas del nervio óptico son unas lesiones globulosas, blanquecinas, amarillentas, que se localizan en peripapilar o incluso muchas veces más en el centro, que también tienen por sí misma capacidad autofluorescente, es decir, que también va a emitir una luz cuando nosotros la estimulamos y la vemos con la autofluorescencia perfectamente. Se define muchísimo mejor que si la vemos solamente con la retinografía. Entonces aquí vemos cómo está toda la imagen muy bien delimitada. Las drusas del nervio óptico en la población normal se encuentra en un 0,3%, es decir, en personas sanas padecen las drusas del nervio óptico. Son asintomáticas la mayoría de las veces. Aquí aparece en mayor frecuencia, según la serie, estar en torno a un 21 y otros piensan que en un 78, es decir, es muy variable, pero no tiene una gran repercusión visual, salvo que, como vemos en esta imagen de aquí abajo, las drusas tienen una imagen aquí hipofluorescente que, como hemos dicho anteriormente, por el nervio óptico van pasando todas las fibras nerviosas para llevar la información al cerebro. Si esta drusa aprieta las fibras nerviosas y las daña, podemos encontrarnos pérdidas del campo de visión, pero que no es lo normal. ¿Y qué nos encontramos con los en el pseudosantoma elástico cuando vemos estas imágenes redonditas, globulosas, blanquecinas, que se localizan sobre todo en media periferia? También se puede localizar peripapilar. Son los cuerpos coloides. Todos los signos que hemos visto hasta ahora son signos que no son típicos del pseudosantoma elástico. Son típicos del pseudosantoma elástico, pero que no son patognomónicos de la enfermedad, es decir, que no los podemos encontrar en otro tipo de enfermedad. Sin embargo, los cuerpos coloides, cuando aparecen, sí son típicos y patognomónicos del pseudosantoma elástico. Una persona que no tiene ningún otro síntomas anteriores y tiene esto, sabemos ya que tiene un pseudosantoma elástico. Por lo tanto, en un paciente joven que no tiene ningún otro síntoma porque no le ha dado tiempo a aparecer y nos encontramos esto, ya sabemos que la cosa va por el pseudosantoma. Y las distrofias en patrón también son más frecuentes en pacientes que tienen pseudosantoma elástico. La distrofia en patrón se encuentra también en la población normal. Lo que pasa es que en el pseudosantoma también está aumentado el porcentaje. Las distrofias son unas degeneraciones que aparecen, que están señaladas, son degeneraciones radiales, existen distintos tipos. Esta es una distrofia reticular en la que aparece, como digo, en personas normales, pero aumenta la frecuencia en el pseudosantoma elástico. Y lo que nos lleva a un deterioro también del posible de la visión por sí misma y sobre todo a un mayor riesgo de aparición de la lesión más temida que tenemos, que es la aparición de la membrana neovascular, es decir, de la neovascularización coroidea. ¿Y qué es la neovascularización coroidea? Pues aquello que no queremos que pase. ¿Por qué? Porque es lo que provoca la pérdida de visión severa y de manera brusca. ¿Y por qué se produce? Se produce porque existen unos vasos anómalos que desde la corio capilar pasan por un sitio que lo tiene muy fácil porque está roto, que es la membrana de Bruch, y esto entra en la retina, daña la retina y toda la retina neurosensorial que se encuentra por encima. Estas son las imágenes. Esto es una estría angioide, siempre se produce en el contexto de una estría angioide que está pasando por la mácula. Aquí se encuentra esta zona de mayor engrosamiento con las hemorragias intrarretinianas y subretinianas. Esta es otra zona de membrana neovascular con un engrosamiento y con esa imagen de hemorragia intralesional. Pues bien, cuando un paciente presenta una membrana neovascular, tenemos en cierta manera que preocuparnos y estar alerta.
¿Y cuáles son los síntomas que va a presentar ese paciente? Pues los síntomas son los siguientes. Lo primero es una disminución de la agudeza visual. El paciente ve menos. Después lo que hay es que, o también puede aparecer, una visión de las líneas torcidas. No se ve la farola torcida, no se ve recta. Esto se llama metamorfosia. Lo que tenemos también es un escotoma central, que significa que si nosotros vamos a ver al animal, no lo vemos. Vemos lo que tenemos alrededor. A las chicas sí, pero al animal no. ¿Por qué? Porque está en el centro el daño. Y después también la discromatopsia, es decir, una alteración en la visión de los colores. Por lo tanto, ante una pérdida de visión brusca, ante una visión de las líneas distorsionadas, ante un manchurrón en el centro o una alteración en los colores, tenemos que estar en alerta porque puede ser que tengamos una membrana neovascular. Pues bien, cuando la membrana neovascular llega al paciente a la consulta, tenemos que realizar una serie de técnicas. La retinografía ya la hemos visto en las anteriores, que eso es ver el fondo de ojo, le realizamos una fotografía. Pero hay una técnica, que es la angiografía fluoresceínica, que es una técnica invasiva, porque hay que ponerle un contraste en vena al paciente para ver cómo se comportan estos vasos de aquí. ¿Por qué? Porque esta es la membrana y los vasos van a tener un leakage, que se llama, es decir, que va a fluir desde los vasos la fluoresceína y nos delimita dónde está la enfermedad, cómo de grande es, qué es lo que abarca y poder ver después, según cuando se hace el tratamiento, cómo va a responder. Estos vasos van a soltar, van a echar líquido porque son vasos malos, no son vasos como los que tenemos normales en la retina, que el contraste va muy bien por su canal. Aquí no, como los vasos que se forman son vasos además muy débiles, muy frágiles y muy malos, pues echan ese líquido y podemos ver cómo se comporta. ¿Qué pasa? Que es una técnica invasiva. ¿Qué es lo que tenemos ahora, que ya hemos visto anteriormente, que hay otra técnica, que es la tomografía óptica de coherencia? Esta tomografía óptica de coherencia es una técnica no invasiva, el paciente no hay que hacerle nada, simplemente apoya su barbilla y su mentón aquí y se le hace esta imagen. Y esta imagen nos delimita y vemos exactamente cómo esta zona de aquí se representa aquí. En las imágenes normales que habíamos visto, esto no estaba. El epitelio pigmentario estaba perfecto, la coreo-capilar que tenía estos vasillos aquí ya ni se ve, y esta zona de aquí es una zona hiperreflectante que es la que delimita y la que se ve que aparecen los vasos, ese ramillete de neovaso que hemos visto en el esquema. Y también se produce una alteración y un engrosamiento de la retina que se encuentra por encima y alrededor. Esta es la membrana neovascular. Por lo tanto, actualmente cada vez se utiliza mucho más la tomografía óptica de coherencia que la técnica de la angiografía, porque es una técnica invasiva. A veces hay que hacerla y hay que hacerla, pero si si lo podemos ver sin ningún tipo de dificultad con la tomografía óptica de coherencia, pues se hace. ¿Y qué es lo que cómo vamos a tratar a este tipo de patología? Es una patología difícil de tratar, porque realmente no vamos a quitar esa membrana neovascular que aparece, pero sí lo que vamos a intentar es que no crezca mucho y secarla. La idea es secar esos vasos que están echando líquido. En los tratamientos previos, que todos los tratamientos que han existido son tratamientos extrapolados de los estudios de la degeneración macular asociada a la edad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy frecuente, que hay muchísimo todos los días y se estudia mucho más. Y todas las membranas que aparecen en otras patologías, el tratamiento se hace conforme a ese tratamiento que existe por la degeneración macular. En realidad es lo mismo, es una membrana neovascular que se comporta de manera similar. Entonces, el primer tratamiento que hubo, eso ya hace años, es la fotocoagulación con láser de argón. Esto se hace en la consulta y lo que se intenta es quemar la zona que hemos visto angiográficamente donde están los vasos. Lo que pasa es que el láser en un principio puede sellar, pero después lo que hace es volver a aparecer la membrana. Tiene muy poca capacidad para que eso se quede parado. ¿Qué apareció después? Apareció la terapia fotodinámica.
Y la terapia fotodinámica, si nos fijamos aquí, esta lesión es pequeñita, en principio, y después mira cómo queda tras el tratamiento. ¿Por qué? Porque la terapia fotodinámica no se hace tampoco una vez, sino que se hace 2 veces, 3 veces. Entonces lo que crea, porque se utiliza una sustancia que se inyecta en la vena del paciente y llega a la retina. Cuando llega, se estimula con un láser para que esa sustancia tenga capacidad de crear una isquemia en el vaso malo. Y esa isquemia lo que hace es que se sella. Pero hay que hacerlo muchas veces y el resultado es que la cicatriz que deja es enorme. La dejamos seca, pero con una cicatriz que se pierde más campo de visión central. Si veíamos una mancha pequeña, ya lo siguiente que se ve es una mancha mucho más grande. Por lo que el resultado tampoco era muy alentador. Y ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos los antiangiogénicos. Los antiangiogénicos son una sustancia que van directamente a actuar contra un factor de crecimiento de células endoteliales que se ve que están aumentados en estos pacientes, que permite el crecimiento de todos estos vasos anómalos. Si esas sustancias están aumentadas y permite el crecimiento, pues vamos a ir contra esa sustancia. Y son anticuerpos. En el mercado existen 3 que están aquí, el bevacizumab, el ranibizumab y el aflibercept. En estudio existen muchísimos más, todavía no están en fase de práctica clínica, pero se están estudiando más. Todos los estudios se hacen en base a, como he dicho antes, a la degeneración macular, que después se extrapolan a lo nuestro. Pues bien, se ponen las inyecciones intravítreas, es decir, en el cuadrante externo del paciente se pone la inyección y entra a la cavidad vítrea delante de la retina. Y esto lo que hace, o lo que se intenta, es que esto no aumente más de tamaño, que el líquido que está echando regrese. Por ejemplo, este es un caso de un paciente en el que tiene una membrana neovascular en el lecho de la arteria angioide a nivel macular, que se ve la zona de engrosamiento y las zonas de hemorragia. Esta es la membrana neovascular en la tomografía óptica de coherencia y cuando se le pone la inyección intravítrea vemos como ya la sangre remite, como parece que hay un poquito menos de engrosamiento y como en el OCT, que es donde se ve perfectamente porque es una técnica maravillosa, vemos cómo disminuye el tamaño de la membrana y cómo el engrosamiento de arriba ya no está. Es decir, no tenemos esas cicatrices tan grandes de la terapia fotodinámica y tenemos menos riesgo de que eso vaya recidivando. Ahora, ¿cómo se ponen estas inyecciones? Pues no hay un protocolo establecido. Se pueden poner una inyección y a lo mejor el paciente pues se queda bien. Puede que necesite 3 inyecciones de dosis de carga, que son separadas un mes, o eso ya va a ir dependiendo de la naturaleza de la membrana de cada paciente y hay que ir revisándolo cuidadosamente a ver cómo va evolucionando. Hay personas que necesitan más inyecciones y hay personas que necesitan menos inyecciones. Es muy importante la rapidez para poder tratar, porque no es lo mismo tratar una membrana que esté muy grande, en el que ya interviene también un componente gliótico, en el que eso ya no se va a quitar, que si una membrana chiquitita, localizada, que podamos achicar de manera muchísimo más fácil. Y entonces, hoy aquí se nos ha movido un poquillo, pero bueno, lo vemos bien. Aquí, sabiendo ya los síntomas que podemos encontrar cuando tenemos una membrana neovascular, que es la pérdida de visión, la distorsión, el manchurrón en el centro o la alteración de los colores, tiene que haber algo que nosotros podamos explorarnos en la casa, para que sea una cosa fácil. ¿Y qué es? Pues yo todo lo conocéis, me imagino, la doctora Morillo lo daba, que era la rejilla de Ansler. La rejilla de Ansler es esta cuadrícula que hay aquí, en el que hay que verla a una distancia normal de lectura, en el que siempre se ve con las gafas puestas, y siempre un ojo y después el otro, que hay que mirar al punto central. Si en algún momento vemos una mancha en el centro, una distorsión de todas esas líneas, o que ni lo vemos muy bien, pues nos encontramos ante la posibilidad de una membrana neovascular
con lo cual hay que venir al hospital para empezar lo más pronto posible el tratamiento con las inyecciones intravítreas. Y esto es todo. Que son todavía jóvenes, no tienen ningún síntoma todavía, pero sí que he entendido, por lo que he entendido, que, se llama así, si hay cuerpos coloides, quiere decir que sí que tiene la síntomas. No sé si estaría bien que mis hijos pasaran una revisión oftálmica. Sí, no, yo creo que sí, se puede ver perfectamente. Sí, claro que sí. La estría angioide, que es lo más característico que tiene el pseudosantoma elástico, que eso cuando un paciente, cuando nosotros como oftalmólogo llega a la consulta al paciente y te dice que tiene un pseudosantoma, tú lo primero que buscas son las estrías. Pero lo que pasa es que las estrías aparecen después de 10 años de tener el pseudosantoma. En pacientes más jóvenes, yo creo que en la literatura hay 1 o 2 casos publicados de chicos de menos de 10 años de enfermedad que tienen el pseudosantoma. Lo normal es que no tengan. Nos podemos encontrar o la imagen de piel de naranja o sobre todo los cuerpos coloides, que puede aparecer en pacientes jóvenes. Entonces los cuerpos coloides sería ya un indicativo claro. Sí, sí se puede ver. Es una técnica no invasiva. Nada, es como lo que he visto ahí, dilatar la pupila y ver el fondo de ojo. Nada más. Y si queremos hacer una autofluorescencia, es otra técnica no invasiva, que bueno, nos indica un poco la actividad que tiene esos cuerpos coloides, pero sobre todo es verlo. Gracias. Hola. Yo quería hacer una pregunta, quizá dos. Muy bien. Yo particularmente he estado muchos años con la estría. Y sin no haber echado suficiente cuenta, cuando me he dado cuenta he perdido la visión de la mácula del ojo izquierdo, estoy ahora con la inyección. Mi pregunta va sobre eso, donde yo he estado siempre, me dicen lo mismo, no tiene cura, me mejorará un poco y tal, pero cura no la voy a tener, con lo cual eso ya lo va a asumir. Sí. Pero prevenir, porque en el otro ojo también tengo estrías en los dos. Con lo cual, el susto que yo creo que tenemos pacientes de este tipo es que me ha llegado sin esperarlo, Claro. y no sé hasta dónde vamos a llegar. Claro, decía la señora, tengo hijos, yo también, pero ¿de qué sirve en estos momentos saber si lo tiene o no? Pregunto yo. Porque al final, cura no hay. Lo que, Para prevenir o tratamientos más novedosos. para prevenir la membrana neovascular no existe nada. Lo único que uno vigilarse con la rejilla por si le aparece y que el tratamiento sea inmediato a cuando apareció el síntoma. No hay nada que pueda prevenir porque eso es la rotura por la membrana de Bruch que aparezca y no existe ningún fármaco ni ninguna cosa que haga que no se produzca ese crecimiento. Por desgracia no. Y me pregunto yo también, que soy su hija, si ella en el derecho no la llega a afectar, pero ver alguna distorsión o algo, ya se le podría aplicar las inyecciones en el derecho, que todavía... Tendría que tener la membrana neovascular. ¿Por qué? Porque la estría angioide por sí misma, si lleva poco tiempo, como he dicho, no altera la agudeza visual. Pero por sí misma, la estría angioide, sin aparecer membrana neovascular, con el tiempo, como todo, se va deteriorando. Entonces, si la membrana basal está deteriorada y ya no realiza su función de soporte y de cambios de nutrientes de la retina y de mantenimiento de esa retina, el epitelio pigmentario de la retina que está por arriba y la coriocapilar que está por abajo se termina dañando. ¿Y eso qué significa? Que se pierde visión y no aparece una membrana neovascular. Entonces, claro, se puede perder visión por los años de tener esa estría angioide y siempre que afecta al centro de la visión. El resto, gracias a Dios, no nos afecta tanto en el campo visual. Siempre que con los años aparezca unas zonas atróficas ya de desgaste de esa estría angioide a nivel macular
o porque aparezca la membrana. Entonces, si aparece en las zonas de atrofia, no tenemos nada que hacer, porque se atrofia y se atrofia, es como una degeneración. Pero si aparece la membrana, sí podríamos no quitar el daño que la membrana tiene, porque está ahí. La membrana es que, por desgracia, no la podemos arrancar y quitarla, pero sí que se quede seca, que no vaya avanzando a un territorio mayor y que se pierda más visión central. Claro, es que esa es nuestra duda, de que ya que ha perdido la del izquierdo, el prevenir que no pierda el del derecho, para que le quede algo de visión. Pues simplemente es estar atenta a que no aparezca la membrana. Por desgracia, no hay nada que pueda prevenirlo. ¿Qué probabilidad es que sea que haya aparecido, no? Pues el otro luego aparezca en el otro, no? El porcentaje de membrana, por desgracia, es alto. Está en un torno a un 70% más o menos. Y si aparece en uno, en el otro, el porcentaje también es alto. No es un porcentaje bajo. Pero claro, la esperanza siempre está en que no ocurra. Pero es alto. O que tarde en pasar. Es que tampoco eso es una cosa que no se sabe cada paciente, porque, por ejemplo, si en el ojo izquierdo él la ha pasado en el derecho y en el ojo izquierdo la estría angioide, por suerte, no la tiene en el área macular, pues ya está. No tiene por qué tener esa membrana. El problema es que la membrana pase por el área macular, que es donde se puede generar esa membrana con pérdida de visión. Es que no se sabe por qué, pero la membrana vascular aparece en el centro. Si apareciera en uno de los extremos de la estría que va para la parte nasal, sería ideal, porque el campo de visión de esa zona no nos importa tanto, pero es la que aparece en el centro. Esto se sale un poco del campo, pero ya vamos teniendo una cierta edad, entonces tenemos cataratas. Sí. Una de aparición de cataratas. ¿Qué posibilidades tiene, qué riesgo, qué posibilidades tiene de éxito una operación de catarata en un ojo que ya está dañado? Pues hay dos cosas. Una, que la agudeza visual que se tiene no va a mejorar mucho más. Cuando un paciente tiene la retina dañada, la mácula dañada, porque ya tiene la membrana neovascular, aunque esté inactiva, ya existe una pérdida de visión, y aparece la catarata por delante, hemos visto en el esquema que la catarata está delante de la retina. Entonces eso es como si pusiéramos una cortina en ese cristalino. Si quitamos la catarata, pues vamos a ver más luz que nos entra. Pero si nosotros vamos a ver a las letras que ponemos allí en el octotipo, en la consulta, pues quizás no llegamos a ver ninguna letra más. A lo mejor alguna, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque el daño está en la retina. Sí va a entrar mucho más calidad, mucho más visión, claridad y más visión para el campo periférico. Pero para la visión central, no mucho más. Esa catarata puede llegar digamos, a ponerse totalmente opaca. Claro, es que esa catarata hay que llega un momento que hay que decidir operarse, porque si no se queda uno sin visión por la catarata, independientemente del daño del pseudosantoma. Claro que entonces de la visión periférica que puedes mantener, Se pierde, la pierdes. sí, porque llega un momento es que no ves nada porque no te entra la luz. Pero el riesgo de esa operación, El riesgo es igual que una persona normal. La catarata es independiente del pseudosantoma, es decir, es una catarata que se forma como cualquier otra y la operación es la misma. El riesgo que tiene una cirugía de catarata normal. no es que como alguna cosa se deriva hacia un trasplante y tal, pues eso era lo que ¿Hacia un trasplante cómo? me corta. Es que la córnea no tiene nada que ver con la catarata. Es que no entiendo la pregunta. Ahí hay una pregunta. A ver, como por lo que he escuchado, la estría, digamos, tarda un tiempo en dar una aparición. A mí me la descubrieron por unos 15, 16 años. Desde entonces me la estuvieron viendo anualmente. La verdad de forma poco rigurosa porque teníamos que hacer el trámite completo desde hace unos 10 años más o menos. Así que es verdad que está establecido en un protocolo y yo voy una vez al año. Sí. Hace 3 años apareció la
Ujú, nos dice el oftalmólogo, y estaba rozando la mácula. ujú, Entonces, desde entonces, a mí me da una serie, un complejo vitamínico ujú, que se supone que es para reforzar la retina, ujú. y porque yo además tengo mucha miopía, tengo 6,5 de miopía. Ujú. Por el embarazo no puedo tomar las vitaminas porque tengo neurosis. ¿Qué riesgos pueden haber? Los complejos vitamínicos es lo mismo que los tratamientos restantes. Son que se extrapolan de la DMAE y se mandan al pseudosantoma pues, sin tampoco un conocimiento científico de que esos complejos se hayan estudiado en pacientes con pseudosantoma. En la degeneración macular se mandan los complejos vitamínicos para que el daño, que es un proceso degenerativo de la retina, vaya haciéndose de manera más lenta. Si nosotros nos tomamos ese complejo vitamínico, no es una cuestión que esté estudiada precisamente para eso, porque está estudiada para las drusas, que son las lesiones que aparecen previas en la DMAE, la degeneración macular. ¿Qué complejo vitamínico viene bien? Por ejemplo, para la miopía sería un complejo vitamínico parecido, en el que refuerza un poco, pero si no te la tomas tampoco es una cosa que te vaya a cambiar o que te vayas a evitar aparecer la lesión antes. No es una cosa tan, me la tomo y me mejora exactamente, no. Y se sabe un tiempo, porque es verdad que eso hace unos 3 años apareció esta de la mácula. Sí, Desde entonces la lesión ha pasado cerca a 6 meses sí, a gravedad, sí. pero no hay, por lo que más o menos he entendido, no hay ninguna información de cuánto puede tardar en acabar en neuroabsorción. No se sabe, eso no se sabe. Hay pacientes que a lo mejor no le aparecen, aunque la frecuencia es alta, pero puede haber pacientes que no le aparezcan. Eso no se sabe. De ahí que uno se autoexplore. Por si aparece, que uno esté pendiente, si tiene alguno de los síntomas, para cogerlo a tiempo. Pero eso no se sabe a quién le va a pasar, a quién no le va a pasar. No hay, eso no hay nada, ningún factor que te pueda decir que te va a pasar. Venga. Una paciente que llevo ya unos 20 años y yo he venido a mis revisiones tanto con el doctor Valdiviso como con la doctora María José. Y yo he ido perdiendo mucho. Uh-huh. ¿Esto puede llegar a avanzar más todavía? Sí puede avanzar, porque no sé lo que tiene, si tenía membrana neovascular o qué tenía. ¿Perdón? ¿Tenía membrana neovascular? Sí. ¿Se le pusieron inyecciones? Inyecciones no. No, pero la membrana sí. Tengo la membrana, la ya me salieron como de hemorragia, y tengo una mancha todavía en el ojo izquierdo. Entonces, ha tenido membrana neovascular, que me imagino yo que se le habrá quedado sin actividad cuando no le han puesto más tratamiento. ¿No? Yo vengo con mis revisiones para medicina interna y traumatología, Ujú. pero yo voy avanzando. Es que lo que ocurre es que lo que he dicho antes. A veces las zonas de atrofia y las zonas de degeneración siguen avanzando. Hay zonas de atrofia corioretiniana que aparecen donde se ha tenido la membrana neovascular, en las zonas de alrededor, perivasculares, y van apareciendo. Las zonas de atrofia son zonas de desgaste de toda la retina, con lo cual esa zona se queda sin visión. Y sí es posible que pueda existir mayor avance de la pérdida de visión, no por la membrana neovascular, pero sí por zonas de atrofia que se van generando. Eso puede ocurrir. ¿Es bueno usar gafas de sol para proteger? Sí, sí, todo lo que sea protegerse de los rayos ultravioleta, que también en las demás se dicen que sí, que se protejan, pues ¿por qué no nosotros? Sí. Es que sin gafas, yo por ejemplo no puedo seguir. Mm. El sol me molesta muchísimo. ¿Está operada de catarata? Me dijeron que tenía, No, ¿no? no, pero que me dijeron que estaba empezando una, Ajá. no era todavía para operarme. Pues ya está, sí. Vaya, me parece que tengo el día 12 en revisión, Ujú. tengo tan maravilloso que entonces me la verán otra vez. El tema de las células madre se está investigando para intentar regenerar la zona dañada o
Sí, se están estudiando, lo que pasa es que se hacen no en este tipo de patología y no en las membranas vasculares por la demás, ¿eh? Se hacen en las distrofias o en determinadas patologías genéticas que sí afectan a la mácula, pero que la afectan de otra manera. Cuando aparece una membrana no vascular, todavía no se están haciendo estudios, pero en otro tipo de patologías, que quizás en otro momento, cuando esto avance más, se pueda pasar a este tipo de lesión macular. Uy, en los últimos congresos se estaban haciendo, como te digo, en otro tipo de patología y un poco en los inicios y en los resultados primeros que se estaban en ensayos en fases iniciales. Sí, hombre, no van muy lento, van bien. Lo que pasa es que en este tipo de degeneración macular la terapia no se estaba haciendo todavía. Se están haciendo, como te digo, en distrofias, en las distrofias retinianas, en determinados tipos de patologías retinianas. Esperemos. ¿Quién? Ah, sí. Mira, yo tengo el problema de visión desde hace 10 años. Yo siempre me planteo la misma pregunta. ¿El tema de fijar la vista y cansarte demasiado puede ser perjudicial? No. ¿No? No. Pero, por ejemplo, a mí me duele mucho la cabeza, Mm. me siento muy cansada cuando a lo mejor estoy haciendo algo que me... Por- mm. No es ni malo ni buena, no es malo ni bueno. Lo que pasa es que es verdad que cuando uno no ve bien, pues entonces se esfuerza más, el músculo ciliar empieza a contraer, a menos contraer, a dejar de contraer, y llega un momento en el que en lo que estás mareado. Incluso yo tengo la percepción Mm. que incluso cuando estoy tan cansada quedé un poco menos, pero que después rápidamente descanso Claro. media hora Mm. y vuelvo a recuperar mi visión. Eso no es por el problema en retina, que eso no es por el problema de la retina. Vamos a ver, que en esa alteración en que te cansa, que no te cansa, es por el problema, como te digo, de la musculatura del cuerpo ciliar, en el que tú estás intentando forzar porque no ves bien, entonces el músculo dilata, contrae y terminas viendo borroso y mareado. Pero eso no te daña la retina más. Eso es un problema que tú te encuentras incómoda con ello, porque es incómodo. Pero la retina en sí no se va a dañar más por eso, porque tú estés fijando la vista. No. Va a ser incómodo, pero no daña más. Sí. No. No. Sí. Porque trabaja en ordenador. Sí, eso es el ojo seco, un síndrome de ordenador, que es que cuando uno está mirando no parpadea. Entonces, al no parpadear, porque tienes la pantalla al mismo nivel que tú, no parpadea. Si tú tuvieras la pantalla un poquito, o tuvieras que mirar a varias pantallas, tú ibas parpadeando. Pero si tú estás aquí, eso es un síndrome de ordenador que crea ojo seco. Entonces, tú lo que tienes que poner tú es lagrimita artificial y ya está, independiente del pseudoxantoma. Sí. 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 Para adelante. Luego puede ocurrir que no aparezca membrana, que la estría, su evolución, la degeneración de los tejidos produzca la atrofia. Sí. y ahí no hay una caja Nada. Nada. Y esa degeneración es también propia del pseudosoma. Sí. A colación de lo que dice él, Sí. mi pregunta era, si no hay alteración visual, Sí. ¿conviene ir a revisión oftalmológica una vez al año? Hombre, lo ideal es verlo primero y ver qué tiene, cómo está la estría, cómo está todo. Y después, si no tiene nada, sobre todo con la rejilla de Asler en la casa, porque es el problema fundamental, porque el resto de signos que hemos visto no nos van a crear problemas, pero la estría en el centro sí.
Entonces, sobre todo con la autoexploración, porque yo puedo estar viendo todos los años y a lo mejor de año en año o todos los días. Y en un momento determinado está en la casa y aparece. Y yo la veo la consulta y está muy bien. Es más la autoexploración. Y en respecto lagrimal, ¿puedes cocer? Cuando echas lágrimas, ¿te puedes cocer el ojo? Sí, si tienes aparte un ojo seco o un ojo o una blefaritis o otra asociación. Eso ya es patología del polo anterior, pero que no tiene nada que ver con el pseudosarcoma. Se puede encontrar en el mismo paciente, pero no es una asociación directa. ¿Los portadores pueden padecer en casos excepcionales estrías? Sí, puede haber algunos que tengan estrías. Yo creo que sí, ha habido, no sé si vosotros, algunos cambios he visto yo que tienen, por eso yo sí he visto, que he leído que tienen algunos. No es lo mucho, o no son estrías tan llamativas, o no son lesiones tan... Yo tengo una pregunta a este respecto, y es que en algunas ocasiones hemos visto un informe, un examen ocular, que dice que hay una estría tiroides de menos tamaño que un diámetro Sí. del disco óptico. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Esto tiene algún significado? ¿O es una mini estría? O... Menos tamaño que el disco óptico no puede ser. Será que la estría, el tamaño de la estría varía y puede ir de 50 a 100 a más de micras. Se compara con la salida de la vena que sale del nervio óptico, que tiene 125 micras. Entonces la estría puede tener 125 micras como la salida de la vena, o puede tener 50, o puede tener 150, o puede tener más. Yo lo he ido hasta 500 micras. Entonces, como la que presentaba ahí, que era enorme. Pero eso es la salida de la vena, porque nosotros en ojo comparamos las micras con la salida de la vena del nervio óptico. Son 125 micras. ¿Tiene alguna cosa más de la oftalmología? ¿No? Pues nada, espero haber ayudado.